Y nos venimos rápidamente de lo que fue sucediendo en el día de ayer. Es la marcha de los corruptos por la impunidad. Hay jueces que a apoyar la marcha contra la Corte son los que fueron nombrados para ser serviles a los K y no son dignos de la función que ocupan. Hay que bregar porque la justicia sea independiente. Esto que nos dice, obviamente, un ex juez, ¿sí? Y un gran abogado, Eduardo Jerome. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Fernando Pose le saluda. Fernando, buenos días. Bueno, una situación que uno lo ve y me tengo que pelear yo juez con otro juez, yo abogado con otro abogado, fiscal con otro fiscal. ¿Cuál es la razón? Porque digo, si esto hubiera sido espontáneo, que la gente salga y no los gremios, no la gente que estuvo presa en algún momento y hoy ya no lo está, ¿cómo se vive eso? Es indudable, se vive como lo que fue, un acto de presión, pero realmente deplorable por parte del Poder Ejecutivo hacia la justicia. Esto no es gratuito, esto no sucede porque sí. Esto viene después de fallos de cierta independencia que ha mostrado la Corte en los últimos tiempos, y como el gobierno lo que no quiere es una justicia independiente, ha dispuesto a presionarla de todas maneras para hacerla callar, para hacerla dócil, sumisa a sus deseos. ¿Por qué? Porque la Corte falló hace poco sobre el Consejo de la Magistratura. La Corte tiene fundamentalmente, no nos olvidemos que es la Corte Suprema, es el tribunal más alto del país. Y como tribunal más alto del país le van a llegar todas las causas de corrupción contra los funcionarios que están procesados, que están en trámite, que están en juicio, le van a llegar a la Corte Suprema en algún momento. Entonces, ¿qué mejor que presionarla, que pedir que se vayan, que hacerlos renunciar? ¿Por qué? Porque entonces nombramos a jueces adictos. Y esos jueces que participaron ayer de la marcha, ¿quiénes son? Y son jueces adictos a los K, serviles, realmente serviles a los K, a toda su ideología nefasta. Por esa razón es absolutamente inaceptable. Sepamos por qué, Fernando. En nuestro país es una república, está basada sobre una constitución nacional que prevé tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tienen que ser independientes entre sí y que tienen que ser equilibrados, o sea, ninguno tiene que tener preeminencia sobre el otro. El judicial tiene la especial y augusta misión de juzgar a todos nosotros, a los funcionarios y a los que no lo somos. Y si se intenta impedir ese juzgamiento, o que sea torcido, o que sea de alguna manera favorable a ellos, entonces se está ejerciendo una presión absolutamente indebida sobre la justicia. Se está queriendo que sea dependiente y se está queriendo que no sea equilibrada. Eso es lo que quieren. Ahora, lo llamativo, ya ni siquiera llamativo, porque nosotros tenemos un presidente que tiene una función lamentable, sin poder y sin que nadie le crea nada de lo que dice. Nada. ¿Por qué? Porque hoy dice una cosa y mañana se desdice con una rapidez absoluta, como por ejemplo esto que les voy a decir. Hace unos años, cuando él era disidente del kirchnerismo, disidente de Cristina, ¿qué dijo? Dijo que los 4 ministros de la Corte que había, los 2 que estaban y los 2 que había propuesto el gobierno del PRO, eran jueces dignos y probos. Ahora resulta que los jueces dignos y probos, dichos por él mismo, y que la Corte no necesitaba cambios, que 5 miembros era lo correcto, todo eso lo dijo. Ahora resulta que la Corte tiene un mal funcionamiento y entonces alienta la marcha contra la Corte. ¿Quiénes la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? Un grupo de impresentables. Un grupo de impresentables. Se tildó como la marcha de los corruptos a favor de la impunidad. Pues eso era lo que buscaban. Llegar a la impunidad, llegar a
que todos los que cometieron actos de corrupción, pero tremebundos, porque no solo vaciaron el país, sino que todos pasaron de pobres a millonarios. Tenemos el caso último que acabamos de ver, del segundo de Zanini, que era el monje negro del gobierno de Cristina, el segundo de él, Carlos Liuzzi, que apareció con un montón de propiedades. ¿Dónde está viviendo? En una mansión en Marbella. Resulta que hay que ser funcionario acá para enriquecerse. Acordémonos de los secretarios de Cristina, que los dos tenían más propiedades que el Aga Khan. Acordémonos del jardinero, del que fue el cajero del banco, Lázaro Báez, que terminó siendo el empresario más poderoso de la Argentina. O sea, se vio algo tan grotesco, tan delincuencial, que eso no lo va a poder impedir nadie. Esas condenas en algún momento van a llegar, y la justicia, a la que quieren silenciar, a la que quieren presionar, la justicia va a actuar, porque esto es imposible que se pare. Pero lo que es inaceptable es que sea una marcha promovida, amparada y financiada por el gobierno lo que vaya contra la Corte. Seguro. Muy claro, doctor, lo que dice. Si hablamos del Pata Medina, si hablamos del Caballo Suárez, sí, que también obviamente es parte de todo esto. Bueno, recién hablábamos con Luis Delía, ¿no? Y también, bueno, y anoche lo veíamos en Intratable cuando estaba usted con Fantino, que Fantino en algún momento le comenta sobre este tema, ¿sí? Y yo creo que el tema queda muy claro, digo, porque si esta marcha fue financiada por el Estado, llevando 230 micros, que estaban todos apostados cerca de Comodoro Pi, para llevar gente, que mucha gente no sabe para qué fue directamente, porque son llevados. La CGT no participó, ayer en el estudio estaba Piumato justamente, que es el secretario de Derechos Humanos de la CGT, que tampoco participó, pero sí participaron los que primero estaban en contra de Cristina y hoy están a favor, que es Hugo Moyano y todos los demás, todos con causas que están abiertas y simplemente a la vista, porque el Pata Medina no estuvo preso por estar, ni el Caballo Suárez tampoco, con grandes fortunas que se fueron haciendo a través de los mismos empleados, los mismos trabajadores de cada gremio. Yo creo que marca una tendencia de decir, bueno, mirá, a mí me persiguieron, sí, pero vos estás cobrando 800 lucas por mes de jubilación. A mí me persiguieron, sí, bárbaro, pero vos tenés, estás en tu casa sin la pulsera, pero tenés 5 o 6 propiedades y 4 autos de última gama. Entonces digo, ¿cómo es esto? Porque si esto es financiado por el Estado para que sea una marcha en base a que saquemos a los jueces que hay, que anteriormente eran aceptados, digo, es medio contraproducente este ida y vuelta. Es que no tienen límite, no tienen límites. Primero, no tienen límites morales, de ningún tipo, que eso es lo más grave. No hay límites morales, pero no hay límites en cuanto a los medios a conseguir. Hace algunos años, ese famoso dicho de Cristina en Rosario del vamos por todo, no tiene ninguna duda de que eso se quiso concretar siempre. Y si no somos Venezuela, es porque realmente una gran parte de la ciudadanía no lo permitió. Porque si no, hoy estaríamos, pero realmente balcanizados. Hoy seríamos una republiqueta. Hemos conservado por dos cosas. Primero, porque el gobierno no manejaba el ejército. Si lo hubiera manejado como hizo Chávez, acá hubiera sido un baño de sangre también. Entonces, gracias a esas variables de resistencia democrática, no pudieron arrasarnos, pero siguen. Por ejemplo, ayer me pareció patético oírlo a Amado Vudú, un delincuente condenado, pero preso, condenado, que ahora goza de realmente de una libertad inmerecida que tuvo, porque tenía chicos, que se quiso quedar con la máquina de hacer billetes, que vivía en un médano, pero que hizo todas las trapisondas habidas y por haber, que cuando llegó al Congreso por ser vicepresidente, hizo modificar a un costo sideral
un despacho que era realmente con un mobiliario y una guacería muy antigua, bueno, arrasó con todo sin ningún problema. Bueno, esa gente que se creyó que porque estaba en la función pública había pasado a ser los reyes de la patria, esa gente hoy están hablando y diciendo que fueron mal condenados, y el lawfare, el gran corrupto, dice eso, como tantos otros. Entonces, creo que no se le puede dar más entidad a la marcha de ayer que lo que fue una patética demostración de impedimentos para no ser condenados y tratar de presionar a la justicia. Yo señalo que mañana se está gestando una marcha contraria, se está gestando una marcha en favor de la independencia judicial, y lo que quiero decir es que esa marcha se está gestando por medios privados, se está gestando en las redes, se está gestando por la gente, y mientras sea así, es absolutamente válido que se haga, porque todos tenemos derecho de peticionar ante las autoridades. Lo que no es válido es que el Estado que nosotros mantenemos financie actitudes particulares y de conveniencia propia. Eso no es válido, Fernando. Creo que estamos en un dilema moral y en una grieta que la están haciendo cada vez más profunda ante nuestro estupor y nuestro repudio. Doctor, desde ya nosotros le agradecemos mucho su tiempo. Le puedo hacer una pregunta, yo no sé si es personal, ¿no? Pero es un poco lo que la audiencia, acá me están llegando algunos papelitos que me va dando el operador. ¿Qué es ser juez? Porque, a ver, ¿cómo uno determina ser juez ante una condena contra un violador, con un asesino serial, contra un dictador, contra un narco? ¿Qué es ser juez cuando mira para otro lado? Porque debe haber, y digo, tengo que separar los jueces, jueces corruptos que viven de una manera siempre presionados por el otro. ¿Qué es ser juez? ¿Cuál es? Porque usted obviamente en su carrera llegó a lo máximo, es juez, bárbaro. El juez decide sobre las personas. Pues es una persona como yo, pero decido tener, yo no sé, duerme a la noche, se puede, piensa en la causa, al otro día tiene que determinar la sentencia. ¿Qué es lo que qué es ser juez, doctor? Ser juez es cumplir una misión que debería ser augusta, debería ser una función máxima para un ciudadano, porque cuando uno decide sobre la vida o sobre los bienes de los demás, tiene que hacerlo con la mayor prudencia, con el mayor ajuste a la ley. De esa manera, cuando uno se sabe que fue justo, de esa manera es la única que uno puede dormir bien. Y además, un juez debe estar indemne, debe soportar cualquier presión, debe tener lo que se llama la templanza necesaria para seguir haciendo lo que se debe, aunque lo presionen. Eso es ser juez. Ahora, también digamos que estos jueces que han desacreditado a la justicia por determinadas situaciones, por ejemplo, porque han tenido cajoneadas las causas de los corruptos, porque han liberado los presos ahora en un festival de excarcelaciones absolutamente inaceptables, como lo que se hizo durante la pandemia, que se lanzaban y sí, se siguen haciendo ahora en forma más individual, pero se siguen haciendo. Se habían liberado miles de presos que tenían que estar adentro y se los dejó ir con la excusa de la pandemia. Resulta que en las cárceles no tenían por qué contagiarse, pero fue algo que dijeron en forma absolutamente insólita y salieron a robar, a matar de nuevo, a asolar a la sociedad, que estupefacta veía cómo salían gente que no debería haber salido nunca, o por lo menos hasta que cumplieran sus condenas. Fueron los afectados, todos. Esos jueces, por ejemplo, no cumplen con su función. Por suerte no son muchos, son pocos, porque hay muchísimos que la cumplen con denuedo, con esfuerzo, como corresponde, pero todos esos que no la cumplen son los que logran que la gente descrea de la justicia. Y hoy vemos
que es una de las instituciones menos respetadas. Cuando se le pone qué confianza tiene en la justicia, más del 80% de la gente dice no tengo ninguna confianza. Entonces, sepamos que ser juez es lo contrario a eso, es darle confianza a la gente, porque ¿a quién podemos recurrir, Fernando, nosotros cuando nos pasa algo? Cuando nos roban, cuando el vecino invade la propiedad, cuando tenemos cualquier problema, cuando nos estafan, lo que fuere, tenemos que recurrir a un juez. ¿Y qué esperamos de ese juez? Que dicte justicia, que haga justicia, que dé a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Cuando eso no sucede, el juez deja de ser juez. Doctor, desde ya muchísimas gracias. Sí, todos los amigos de la red estamos muy atentos a sus palabras. Bueno, vamos a ver y seguiremos sacando protagonistas del día de ayer, y esto nos deja pendiente a que mañana se va a estar realizando una marcha, ¿sí? También creo que va a haber mucha gente de forma expresiva, no creo que sea en colectivo, sino que sea apoyando a lo que realmente pretendemos y queremos, y no que sean con el dedo los jueces. Bueno, esto pasó también en su momento cuando asumió Macri en el tema de Rosenkrantz, sí, que bueno, después se tuvo que llevar para atrás, pero después asumieron. Pero digo, hay muchas cosas que van quedando pendientes en este tintero. Lamentablemente una de las ciudades que vive mal, muy mal, es Rosario, sí, una de las ciudades que lamentablemente el Poder Judicial está destruido totalmente, sí, y algo habrá que hacer para esto. Pero lo de ayer, vuelvo a repetir, llevar gente para que me griten y no sé por qué, es algo que me parece que todavía el Estado tiene plata para financiar eso y no tiene plata para otras cosas que son mucho más importantes. Doctor, de ella muchísimas gracias. Adiós, buenos días. Hasta luego.